Para. Antes de que empiece el video, quiero que hagas algo ahora mismo. Abre la aplicación de tu banco, la que tienes en el teléfono. Ábrela. ¿Lo hiciste? ¿O algo en ti dudó, aunque fuera solo medio segundo antes de hacerlo? Escríbeme en los comentarios una sola palabra. La primera que se te vino cuando te dije que abrieras la aplicación del banco. Solo una palabra. Lo que sentiste. Abajo ahora mismo. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a explicar exactamente eso. Va a explicar por qué sentiste lo que sentiste. Y si eres honesto contigo mismo desde este momento, este video va a ser diferente a todo lo que hayas visto sobre dinero. Y si llegaste aquí por primera vez, suscríbete. Porque en este canal hablamos de la relación que las personas tienen con el dinero. No solo de números. Voy a describir algo. Y quiero que mientras lo escuchas pienses si te ha pasado. Son las 11 de la noche. Estás acostado. El teléfono en la mano. Y de repente, sin planearlo, tu pulgar va solo hacia la aplicación del banco. La abres, la pantalla empieza a cargar. Y en ese preciso instante, antes de que aparezca el número, algo en ti dice no. Y la cierras. No porque estés cansado, no porque no tengas tiempo, sino porque en ese momento, una parte de ti simplemente prefiere no saber. Y lo más extraño no es que lo hayas hecho una vez, es que llevas semanas así. Pagando con tarjeta sin revisar cuánto queda, ignorando las notificaciones que llegan al celular con un sonido que ya reconoces y que ya sabes ignorar, diciéndote que ya lo revisas mañana, y mañana se vuelve el lunes que viene, y el lunes que viene se vuelve cuando pueda, y en algún punto dejaste de contar cuánto tiempo llevas sin mirar de frente lo que hay en esa pantalla. Y mientras tanto, sigues funcionando, sigues yendo al trabajo, sigues comprando el café, sigues hablando con la gente como si nada. Pero hay algo debajo de todo eso que no desaparece, un ruido, que aparece justo cuando estás tratando de dormir, que aparece cuando alguien menciona el tema del dinero en una conversación y tú cambias el tema sin que nadie lo note, que aparece un martes al mediodía cuando ves el recibo del supermercado y piensas, ¿cuánto me quedó después de esto? Y hay algo que me parece muy curioso en todo esto, porque las personas que sienten exactamente esto no siempre son las que tienen menos dinero. Eso es importante. Hay personas que ganan bien, que tienen trabajo estable, que pagan sus cuentas todos los meses y aún así sienten el mismo nudo, la misma pantalla que no pueden abrir, el mismo ruido que no desaparece. Entonces algo no encaja. Si esto fuera solo un problema de dinero, tener más dinero lo resolvería, pero no lo resuelve. Y eso nos dice que esto no es un problema de números. Hay algo más debajo. Y para entenderlo necesito contarte algo que los investigadores descubrieron estudiando millones de personas reales. Algo que tiene nombre. Algo que probablemente describes perfectamente sin saber que existía. Pero antes de que te lo cuente, quiero que guardes esta pregunta en algún lugar de tu mente. No la respondas todavía, solo guárdala. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida que el dinero te generó miedo? No la respondas todavía. La vamos a necesitar más adelante. Hay un grupo de investigadores que hizo algo muy específico. Tomaron millones de registros de accesos a cuentas bancarias reales, millones de personas, y buscaron un patrón. Y lo encontraron. Cuando las personas sospechaban que su saldo estaba bajo, revisaban su cuenta menos veces. Cuando sospechaban que estaba bien, la revisaban más. Ahora bien, eso suena lógico a primera vista. Si sabes que hay malas noticias, prefieres no verlas. Tiene sentido. Pero aquí está lo que no tiene ningún sentido. Evitar mirar no cambia el saldo. El número está ahí de todas formas. Los cargos siguen corriendo. Los intereses siguen acumulándose. Las deudas siguen creciendo. No mirar no detiene absolutamente nada. Solo te quita información. Solo te deja operar a ciegas. Y aún así, el cerebro lo prefiere. Los economistas le pusieron nombre a esto. Lo llaman el efecto avestruz. Como el mito del avestruz que entierra la cabeza en la arena cuando siente peligro. No resuelve nada. No enfrenta nada. Solo deja de ver. Y por alguna razón, eso se siente mejor que enfrentarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué un cerebro adulto que sabe perfectamente que ignorar un problema no lo resuelve, sigue eligiendo ignorarlo? 3 razones. Y las 3 operan al mismo tiempo sin que lo notes. La primera, saber con certeza que algo está mal duele más que sospecharlo. Mientras no confirmes el número, todavía existe la posibilidad de que no sea tan grave. Esa posibilidad, aunque sea completamente irracional, aunque en el fondo ya sepas más o menos cómo está la situación, el cerebro la protege. Porque la certeza cierra una puerta, y el cerebro prefiere esa puerta abierta, aunque nunca vaya a pasar por ella. La segunda, ver un saldo más bajo de lo esperado no es solo recibir información, es una orden de reconfigurar todo mentalmente. Los planes que tenías, las cosas que ibas a hacer, la imagen que tienes de cómo estás manejando tu vida. Y ese proceso duele, y el cerebro lo anticipa y lo evita antes de que empiece. La tercera,
Cuando estás emocionalmente bien, cuando estás descansado, cuando las cosas van bien en otras áreas, puedes enfrentar una mala noticia financiera con más calma. Pero cuando ya llevas semanas sosteniendo muchas cosas a la vez, cuando ya estás agotado de verdad, el sistema nervioso no tiene más espacio, y entonces prefiere no agregar esto también. Todo esto explica el comportamiento, pero hay algo que estos investigadores no responden completamente. ¿Por qué hay personas para quienes este mecanismo es tan fuerte, que lleva meses, a veces años, funcionando sin que puedan detenerlo? ¿Por qué hay personas que se dicen a sí mismas que hoy sí van a revisar, que lo ponen en su lista mental, que saben perfectamente que tienen que hacerlo, y aún así, no pueden? ¿Recuerdas la pregunta que te pedí que guardaras? ¿Cuándo fue la primera vez que el dinero te generó miedo? Ahora sí la necesitamos. Quiero que hagas algo. No lo pienses demasiado. Solo deja que aparezca lo primero que venga. ¿Cuál es tu primer recuerdo con el dinero? No tiene que ser algo grande. Puede ser algo pequeño. Una conversación que escuchaste sin que se dieran cuenta de que estabas. La cara de tu mamá cuando revisaba la billetera antes de entrar al supermercado y hacía ese cálculo rápido con los ojos. Tu papá llegando a casa con una cara que ya sabías leer aunque nadie te explicara por qué la ponía. El momento en que pediste algo y te respondieron, no hay. Ese recuerdo existe y grabó algo que todavía opera hoy. Cuando eres niño, no entiendes de economía, no entiendes de presupuestos, no entiendes de tasas de interés ni de cómo funciona una deuda. Pero entiendes el ambiente, entiendes el tono de voz, entiendes la tensión, entiendes el silencio específico que se instala en una casa cuando algo no alcanza. Y ese silencio lo grabaste. En muchos hogares latinoamericanos, el dinero no era un tema neutro. Era una fuente constante de tensión. Era algo que generaba miedo en los adultos, que se suponía que tenían todo bajo control. Era algo de lo que no se hablaba directamente, pero que se sentía en todo. Y mientras crecías, fuiste escuchando frases. Frases que sonaban normales porque las escuchabas todo el tiempo. Frases que nadie presentó como una lección, pero que tu mente de niño procesó exactamente como eso. El dinero nunca alcanza. Somos pobres pero honrados. El dinero es la raíz de todos los males. No hables de plata, eso no se hace. Para nosotros eso no es posible. Con lo que ganamos, ¿para qué planificar? Los ricos son ricos porque roban. Escúchalas de nuevo. ¿Cuántas de esas frases creciste escuchando? Porque esas frases no eran solo palabras. Eran instrucciones. Instrucciones que la mente de un niño recibió y procesó como verdades absolutas sobre cómo funciona el mundo, sobre lo que le espera, sobre lo que es posible para alguien como él. Los psicólogos llaman a esto guiones financieros. Son creencias que se forman en la infancia y que de adulto operan de forma automática. No las piensas, no las decides, simplemente aparecen, en forma de comportamientos que no entiendes, de reacciones que no controlas, de hábitos que se repiten aunque ya sabes que no te sirven. Y aquí está lo que me parece más importante de todo esto. Esos guiones no se quedan en la infancia. Crecen contigo, se adaptan, se disfrazan, y en la vida adulta se convierten en simplemente soy así, en simplemente no soy bueno con el dinero, en simplemente el dinero se me escapa, como si fuera parte de tu personalidad, como si fuera algo con lo que naciste. Pero no naciste con eso, lo aprendiste, y lo que se aprende se puede desaprender. Pero antes de hablar de eso necesito que veas algo. Porque hay un ciclo muy específico que se activa cuando todo esto opera sin que lo notes. Un ciclo que tiene consecuencias concretas. Consecuencias que probablemente ya estás viviendo aunque todavía no las hayas conectado con esto. Hay una dinámica que funciona así. La preocupación lleva a la evasión. La evasión deja que los problemas crezcan solos. Los problemas más grandes generan más vergüenza. Y más vergüenza genera más necesidad de evitar. Un círculo. Pero no quiero que se quede en una idea abstracta. Quiero que lo veas con algo concreto. Tienes un cargo automático que olvidaste, $12 al mes, una suscripción de algo que contrataste hace un año. Si revisas tu cuenta cada semana, lo ves al segundo mes y lo cancelas. Perdiste $24. Molesto, pero manejable. Pero si no revisas, ese cargo sigue corriendo. 3 meses, 6 meses, un año entero. $144 en algo que no usaste ni una vez. Y lo más importante no es el dinero. Lo más importante es lo que pasa cuando finalmente lo descubres. La vergüenza que sientes. El enojo contigo mismo. La voz interna que dice, mira qué irresponsable eres. No puedes con ni siquiera esto. Y esa voz refuerza exactamente lo que querías evitar desde el principio. La confirmación de que mirar duele. De que las finanzas son un tema que solo te hace sentir mal. Y el ciclo vuelve a empezar. Pero más fuerte. Ahora bien, esto no solo pasa con suscripciones olvidadas. ¿Te ha pasado esto? Llega el sueldo.
Y en los primeros 3 o 4 días gastas más de la mitad. No en cosas enormes, en cosas pequeñas que de alguna forma se van sumando. Y después, a mitad del mes, de repente no hay dinero y no entiendes muy bien cómo pasó. Eso tiene una explicación muy concreta. Sin claridad de cuánto tienes realmente, el cerebro opera en modo de abundancia temporal. El dinero está. Entonces, se gasta. No porque seas irresponsable, sino porque sin información el cerebro toma sus propias decisiones. Y las toma mal. Los estudios lo confirman. Las personas que no revisan sus cuentas con regularidad tienen patrones de gasto significativamente más caóticos alrededor del día de cobro. No es coincidencia. Es el resultado directo de operar sin información. Y hay algo más que me parece importante decir. La ansiedad financiera no desaparece cuando no miras, solo cambia de forma. Se convierte en tensión en los hombros que no sabes de dónde viene, en dificultad para dormir que atribuyes al trabajo, en ese pensamiento que aparece en medio de una conversación sobre algo completamente diferente y te saca del momento por 3 segundos, en irritabilidad que las personas a tu alrededor sienten aunque no puedan explicarla. Tu saldo no está en tu mente de forma consciente todo el tiempo, pero está. Tu sistema nervioso lo sabe y lo procesa en segundo plano constantemente, consumiendo energía que podrías estar usando en otras cosas. Y mientras tanto, hay ciertos dolores muy específicos que las personas que viven esto conocen de cerca. Dolores que casi nunca se nombran en voz alta. Dolores que ahora voy a nombrar yo. El primero, el dinero que llega y desaparece sin que sepas cómo. Haces las cuentas en la cabeza al principio del mes, todo parece alcanzar. El alquiler, los servicios, la comida. Queda algo, no mucho, pero algo. Y después algo pasa. Siempre pasa algo. Un delivery un martes por la noche porque llegaste agotado y no tenías energía para cocinar. Una salida que no estaba en el plan, pero tampoco fue un lujo enorme. Una cosa pequeña aquí, otra cosa pequeña allá. Y al final del mes, la suma de todas esas cosas pequeñas se convirtió en un número que no puedes explicarle a nadie porque ni tú mismo lo entiendes del todo. Y lo peor no es haberse quedado sin dinero. Lo peor es esa sensación de que el dinero se escapa de las manos sin importar cuánto entre, sin importar cuánto intentes ser más cuidadoso, sin importar cuántas veces te digas que este mes va a ser diferente. Y en algún punto dejas de preguntarte cómo pasó y empiezas a preguntarte algo mucho más doloroso. ¿Hay algo mal en mí? El segundo, la tarjeta que paga a la otra tarjeta. Este es de los que nadie habla en voz alta, porque implica admitir un nivel de desorden financiero que da demasiada vergüenza reconocer. Usas una tarjeta porque la otra ya está al límite. El mes siguiente haces lo mismo, pero al revés. Empiezas a pagar solo el mínimo, porque pagar el total es imposible. Los intereses crecen, la deuda crece, y tú sigues funcionando como si todo estuviera bajo control. Porque hablar de eso, incluso con tu pareja, incluso con tu mejor amigo, se siente demasiado expuesto. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo llegaste a esto si eres adulto? ¿Si tienes trabajo? ¿Si se supone que ya deberías tener esto resuelto? Entonces no lo dices. Lo cargas solo. Y cargarlo solo lo hace más pesado. Más pesado lo hace más difícil de resolver. Más difícil de resolver lo hace más vergonzoso. Más vergonzoso lo hace más imposible de hablar. Otro círculo, sin salida aparente. El tercero, trabajar mucho y no tener nada guardado. Este es de los que más duelen, porque implica esfuerzo real. Llevas años trabajando, levantándote temprano, aguantando situaciones que no te gustan por necesidad, sacrificando tiempo, sacrificando descanso, diciéndote que todo ese esfuerzo va a valer la pena. Y un día te sientas y haces la pregunta, ¿qué tengo después de todo esto? Y el número es casi el mismo que hace 2 años, o es menor, y eso genera algo muy específico. No solo tristeza, una especie de traición, como si el esfuerzo no contara, como si hubiera un juego donde todos los demás conocen las reglas y a ti nadie te las explicó. Y muchas veces la respuesta no está en cuánto ganas, está en la relación que tienes con lo que ganas, está en esos guiones que aprendiste hace mucho tiempo sobre lo que es posible para alguien como tú. El cuarto, la comparación que paraliza. Abres Instagram y ves viajes, autos nuevos, remodelaciones de casas, personas de tu misma edad o menores que parecen tener todo resuelto, que hablan de inversiones con una naturalidad que a ti te parece otro idioma. Y aunque racionalmente sabes que lo que ves en redes no es la vida completa de nadie, aunque sabes que hay deudas detrás de esos viajes y estrés detrás de esas fotos, emocionalmente igual duele. Igual genera esa sensación de que tú estás haciendo algo mal, que hay algo que todos los demás saben y a ti nadie te explicó. Y en lugar de abrir la app del banco,
abres Instagram. Porque Instagram, aunque duela de otra manera, duele menos que ese número en la pantalla. El quinto, la vergüenza con las personas más cercanas. Hay conversaciones de dinero que se evitan durante años en las relaciones, parejas que no saben realmente cuánto tiene el otro, familias donde el dinero es un tema que nunca se toca directamente, personas que llevan meses cargando una situación financiera complicada completamente solas. ¿Por qué? Porque en muchas culturas latinoamericanas el dinero está ligado al orgullo, está ligado a ser capaz, a ser responsable, a ser buen proveedor, a tener las cosas bajo control. Y admitir que las cosas no están bien se siente como admitir que fallaste en algo fundamental de lo que eres como persona, no en tus finanzas, en ti. Y eso es demasiado. Entonces, se guarda, se carga solo, y el peso de cargarlo solo hace que todo sea más difícil de resolver. Ahora bien, hay algo que necesito que entiendas sobre lo que tu cerebro está haciendo realmente cuando todo esto ocurre, porque cuando lo entiendas desde adentro, vas a dejar de tratarte tan mal por esto. Tu cerebro tiene miles de años de antigüedad. Fue diseñado en un momento en que los problemas de supervivencia eran físicos y concretos. Un animal que te perseguía, una tormenta que se acercaba, la falta de comida. Para esos problemas, el cerebro desarrolló respuestas muy eficientes. Atacar, huir, paralizarse. Y esas respuestas siguen ahí, intactas, activas. Y el problema es que hoy las usamos para cosas que no son animales ni tormentas. Las usamos para notificaciones del banco, para el momento en que la AP empieza a cargar, para cualquier situación que el cerebro interprete como una amenaza a tu seguridad o a tu imagen. Hay algo que los neurocientíficos descubrieron y que me parece que cambia todo. Las mismas zonas del cerebro que procesan el dolor físico se activan cuando perdemos dinero o cuando anticipamos que lo vamos a perder. Perder dinero y recibir un golpe no se procesan en lugares tan distintos dentro del cerebro. Y hay algo más. El cerebro valora más evitar una pérdida que conseguir una ganancia del mismo valor. Perder $50 duele el doble de lo que se siente bien ganar $50. No es proporcional, no es racional, pero es real. Y por eso el cerebro hace todo lo posible para no colocarse en situaciones donde pueda confirmar que algo se perdió, que algo salió mal, que hay menos de lo que había. Entonces, cuando no abres la app del banco, no es debilidad. No es falta de carácter, es tu cerebro ejecutando un protocolo de protección que tiene miles de años funcionando. Está evitando el dolor, está eligiendo no saber por encima de confirmar algo que duele. El problema es que ese sistema fue diseñado para amenazas físicas inmediatas, para situaciones donde no ver algo de verdad te protegía. Pero en las finanzas personales, no ver la información no te protege de nada, al contrario, lo hace crecer. Y cuando además hay una historia de infancia donde el dinero se asoció a tensión, a vergüenza, a miedo, ese sistema de alerta se vuelve mucho más sensible. Dispara antes, con menos razón objetiva, ante cosas que objetivamente no son peligrosas. Y ahí estamos, con un cerebro antiguo tratando de protegerte de una pantalla con números. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a separar las dos cosas. Ahora quiero hablarte de algo que me parece el punto más importante de todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque hay una trampa específica en este tema que hace que las personas intenten salir del ciclo y no puedan. Una y otra vez. Y no es por falta de esfuerzo. Cuando alguien tiene miedo de mirar su cuenta bancaria, la respuesta que todo el mundo da es muy simple. Sé más disciplinado. Hazte un presupuesto. Deja de gastar en cosas innecesarias. Toma el control. Sé responsable. Y esos consejos no son mentira. Pero tienen un problema enorme. Le dan la solución a la persona equivocada. No a la persona que eres hoy, sino a una versión imaginaria de ti que no tiene ninguna de las creencias, ninguno de los miedos, ninguno de los patrones que construiste durante décadas de aprendizaje. Decirle a alguien que tiene miedo de mirar su cuenta que simplemente sea más disciplinado es como decirle a alguien que tiene terror a las alturas que simplemente suba al edificio más alto de la ciudad. Técnicamente es lo que necesita hacer, pero sin entender de dónde viene el miedo, sin trabajar lo que hay debajo, la orden de hacerlo no funciona. Y eso es exactamente lo que les pasa a muchas personas con las finanzas. Hacen el presupuesto, lo siguen 2 semanas, quizás 3, y después vuelven exactamente al mismo patrón de antes. Y entonces llegan a una conclusión muy dolorosa. No sirvo para esto, intenté y no pude. Esto es más grande que yo. Pero no es que no sirvas para esto, es que estabas intentando resolver algo en la superficie, cuando el problema estaba en otro nivel completamente diferente. Porque aquí está lo que nadie dice. El problema nunca fue el saldo. El saldo es solo un número. Un número no tiene opinión sobre ti. No dice que eres un fracaso. No dice que eres irresponsable. No dice que no mereces más. No dice que eres como tus padres que tampoco pudieron.
Un número es solo información, un punto en el tiempo, nada más. Lo que duele no es el número. Lo que duele es lo que tú decidiste, sin elegirlo conscientemente, que ese número significa sobre ti. Y aquí está la trampa real de todo esto. Si ese número bajo significa soy un fracaso, entonces claro que el cerebro lo evita. Si significa no soy suficiente, claro que duele mirarlo. Si significa nunca voy a salir de donde estoy, claro que es más fácil no confirmar eso. Porque no estás evitando un número. Estás evitando una confirmación de algo que ya crees sobre ti mismo. Y eso no se resuelve con un presupuesto. Pero ¿de dónde vienen esas creencias? ¿Quién las puso ahí? ¿Cuándo entraron? Quiero que pienses en algo que probablemente nunca te preguntaste directamente. ¿Qué creía tu familia sobre el dinero? No lo que decían en voz alta necesariamente, sino lo que se veía en sus comportamientos, en cómo reaccionaban cuando algo salía mal económicamente, en cómo hablaban del dinero, o en cómo no hablaban, porque hay creencias que se transmiten sin palabras. Si creciste viendo a tus padres angustiarse cada vez que había que pagar algo, aprendiste que pagar cosas genera angustia. No lo decidiste, no lo procesaste de forma consciente. Solo lo observaste suficientes veces hasta que se volvió una verdad interna. Si creciste en un hogar donde nunca alcanzaba, donde siempre había que ajustarse, donde el mes terminaba más apretado de lo que empezaba, aprendiste que el dinero siempre se escapa, que por más que hagas el resultado va a ser el mismo, que la escasez no es una circunstancia, es el estado natural de las cosas. Si creciste escuchando que la gente rica es egoísta, que el dinero cambia a las personas, que más vale pobre y bueno que rico y malo. Aprendiste que tener dinero viene con un costo moral. Y entonces, una parte de ti, sin que lo notes, empieza a sabotear las oportunidades de tener más. Porque en algún nivel profundo, aprendiste que tener más significaría convertirte en algo que no quieres ser. Y hay algo muy específico en muchas familias latinoamericanas que vale la pena nombrar directamente. En muchas de esas familias, el dinero era un secreto. No se hablaba de cuánto ganaba el papá. No se decía cómo estaban las deudas. Los niños se enteraban de la situación económica real de forma indirecta, por el tono de las conversaciones nocturnas que llegaba por debajo de la puerta, por la cara que ponía la mamá cuando revisaba algo que después guardaba rápido, por los temas que se cortaban cuando los niños entraban al cuarto. Y ese secretismo enseñó algo muy concreto. El dinero es un tema del que no se habla. El dinero es algo que se carga solo y en silencio. El dinero es una fuente de vergüenza que se oculta. Y ese niño creció. Tiene trabajo. Tiene responsabilidades. Tiene un teléfono con una app bancaria. Y sigue tratando el dinero exactamente como lo vio en su casa. Como un secreto. Como algo que se carga solo. Como algo de lo que es mejor no hablar demasiado. La pregunta no es si eso es tu culpa. No lo es. La pregunta es si quieres que siga siendo tu realidad. Y aquí llegamos al momento que creo que es el más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Porque hay un punto específico en el que las personas cambian de verdad. Y no ocurre como la mayoría imagina. Las personas que de verdad transforman su relación con el dinero rara vez lo hacen porque encontraron más fuerza de voluntad. No lo hacen porque leyeron el libro correcto. No lo hacen porque por fin ganaron suficiente como para dejar de preocuparse. Lo hacen cuando entienden algo que suena simple pero que lo cambia todo. Que el número en la pantalla no tiene ningún poder sobre quién eres. Ninguno. Un número es información. Solo eso. Es el estado de algo en un momento específico. Como la temperatura del aire, como el nivel de gasolina en el carro. Un dato neutral que te dice dónde estás para que puedas decidir hacia dónde ir. Pero durante años le pusiste encima algo que no le pertenece. Le pusiste tu valor como persona. Le pusiste tu capacidad. Le pusiste la confirmación de si mereces más o no. Le pusiste la voz de tu papá, la preocupación de tu mamá, las frases que escuchaste de niño sin que nadie te avisara que las estabas grabando. Y cuando abres esa app no estás mirando un número, estás mirando todo eso. Y claro que duele, claro que el cerebro lo evita, claro que es más fácil cerrar la app y abrir Instagram, pero aquí está algo que quiero que te quede. Una persona que tiene $200 en su cuenta y la historia interna de que soy alguien que está construyendo desde cero y eso está bien, puede abrir esa app con calma y pensar en su siguiente paso. Una persona que tiene $200 y la historia de que esto confirma que soy un fracaso, va a cerrar esa app antes de que cargue. El número es exactamente el mismo. La diferencia es la historia que está operando por debajo. Y esa historia no te la inventaste tú. Te la enseñaron, pero llevas el tiempo suficiente repitiéndola como para que parezca propia, como para que parezca simplemente la realidad, como para que parezca algo con lo que naciste en lugar de algo que aprendiste. No es la realidad. Es una interpretación, una que aprendiste, una que repites automáticamente.
una que puedes cuestionar. Y cuando la cuestionas de verdad, cuando la ves de frente por primera vez, sin juzgarte por haberla tenido, algo muy pequeño pero muy real empieza a cambiar. No el saldo, tú. Si llegaste hasta aquí, quiero que escuches esto. No como consejo, no como motivación, como algo que simplemente es verdad. Si llevas semanas o meses o años evitando mirar tu cuenta de frente, no eres irresponsable. No eres malo con el dinero. No eres un caso perdido. No estás condenado a repetir los mismos patrones para siempre. Eres alguien a quien nadie le enseñó que el dinero no tiene que dar miedo. Eres alguien que creció en un entorno donde las finanzas venían acompañadas de tensión, de silencio, de vergüenza, donde se hablaba en voz baja o no se hablaba, donde los adultos cargaban el peso solos y en silencio. Y eso se volvió el modelo, sin que nadie lo eligiera, sin que nadie lo planeara. El niño que notaba la tensión cuando llegaban los recibos, el que aprendió que el dinero genera conflicto, el que escuchó suficientes veces que para nosotros eso no es posible, hasta que dejó de dudar de que era verdad. Ese niño creció. Pero los aprendizajes no desaparecieron solos, siguen operando, en forma de la app que no puedes abrir, del saldo que no quieres confirmar, del ciclo que se repite sin importar cuánto ganas, no porque seas así, sino porque así te enseñaron a relacionarte con el dinero. Y hay algo que me parece importante decir sobre el primer paso, porque el primer paso no es un presupuesto, no es un curso de finanzas, no es más disciplina. El primer paso es mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Es entender que ese nudo que sientes al abrir la app no es sobre el dinero. Es sobre todo lo que el dinero representó para ti desde que eras pequeño. Es sobre el miedo aprendido que se quedó, aunque ya seas adulto, aunque ya tengas trabajo, aunque ya seas tú el que paga las cuentas. Y cuando eso se entiende de verdad, algo cambia. No el saldo, tú, porque el dinero siempre va a ser un número. Lo que cambia es la relación que tienes con ese número. Y esa relación la construiste con el tiempo, con experiencias, con historias que te contaron y que después te contaste a ti mismo. Y lo que se construyó con el tiempo también se puede reconstruir. No de golpe, no mañana, no porque viste un video, pero sí, despacio, empezando por hacer algo muy pequeño. La próxima vez que abras la aplicación del banco, no la cierres antes de que cargue. Solo mira el número, sin juzgarte, sin construir historias encima, sin decirte que eres un fracaso o que nunca vas a poder. Solo mira el número como lo que es, información, un punto de partida, el lugar desde donde empiezas a decidir qué sigue. Porque no puedes mejorar lo que no estás dispuesto a ver. Y verlo, aunque active todo lo que aprendiste de niño que dice que es peligroso, es el acto más honesto que puedes hacer hoy. Suscríbete, si no lo has hecho todavía. Porque en este canal seguimos hablando de exactamente esto, de las cosas que pasan por dentro y que pocas personas se atreven a poner en palabras. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo en los comentarios. Escribe la frase sobre el dinero que más escuchaste de niño en tu casa, la que más se quedó grabada, la que quizás todavía escuchas adentro cuando la situación se pone difícil. Puede ser de tu mamá, de tu papá, de un abuelo, de alguien que sin saberlo te dejó una creencia que todavía hoy opera en tu vida. Escríbela abajo, porque cuando leas lo que escriben los demás vas a entender algo que ningún video puede darte solo, que no estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Nos vemos en el próximo video.